Bueno, listo, volveremos a iniciar. Entonces hablaba que, para retomar nuevamente, que el monitoreo, verifiquemos que sí esté grabando, ¿sí? Listo, entonces, bueno, vamos a comenzar. Bueno, durante todo el diplomado hemos visto diferentes patologías agudas de gran relevancia para la práctica eh, dentro de la unidad de cuidados intensivos y también en el servicio de urgencias. Pero hay una cosa que es fundamental, que si bien es, digamos que una clase que pues, se puede decir considerarse transversal, porque no es una clase como tal de una patología, sino que es una clase transversal al acto en sí mismo de tratar pacientes críticos, que es la clase sobre monitoreo hemodinámico. Es decir, vamos a hablar sobre qué estrategias existen y cuáles son los principios fisiológicos que rigen el monitoreo hemodinámico de pacientes con choque en la UCI. Más tarde, con el doctor Edwin van a hablar sobre el tratamiento del paciente con choque y el uso de medicamentos como soporte inotrópico y vasopresores. Es importante que comprendamos el concepto de monitoreo porque es una actividad que, pues, si bien desde el punto de vista conceptual puede ser simple, porque es algo que hacemos todos los días, solamente con monitorear si el paciente está hablando, está comiendo, estamos monitoreando variables fisiológicas como son la alimentación, la ingesta vía oral, el estado neurológico y otras actividades. Lo hacemos en la ronda de enfermería, pues, con la toma de signos vitales periódicos para notar, pues, cómo va la sábana del paciente, pero es importante que entendamos el monitoreo en el cuidado intensivo como una actividad propia e imprescindible de la terapia intensiva. Es decir, el paciente que está en cuidado intensivo es un paciente que requiere o que tiene cambios en su fisiología que son en corto tiempo, minuto a minuto, y por ende, asimismo, el monitoreo debe ser preciso, debe ser oportuno para poder tomar decisiones que sean óptimas para el paciente. Que es importante entender que el monitoreo nos permite evaluar diversas variables y que con esas variables nosotros podemos identificar un problema, pero lo más importante es que luego de identificar ese problema podamos ofrecer una solución. Eso quiere decir, y esto implica que el acto mismo de monitoreo es un acto médico o pues, por el cual todo el personal de la UCI, tanto el personal de enfermería como el personal médico, como el personal de terapia respiratoria, etcétera, todo el personal debe estar atento al monitoreo del paciente para poder ofrecer soluciones rápidas a sus problemas. Es decir, de nada sirve tener al paciente muy bien monitorizado, pero si ante un cambio en sus variables fisiológicas que requiere un cambio terapéutico, no hacemos nada para optimizar sus variables. Es importante también recordar que en la mayoría de escenarios y en la práctica normal utilizamos un monitoreo no invasivo, es decir, nosotros cuando vamos a tomar la presión arterial, el pulso, etcétera, y la saturación de oxígeno, lo hacemos de forma indirecta, es decir, vamos a utilizar eh, pues nuestros sentidos, sea el oído, el tacto, para identificar estos signos vitales del paciente. Y hablando propiamente de la presión arterial, nos basamos en el sonido que produce el soplo de la sangre cuando pasa por una estenosis artificial que creamos. Es decir, cuando tomamos la presión arterial, artificialmente vamos a crear una estenosis en una arteria, en el caso pues de la braquial, y esa estenosis va a soplar a una determinada presión y eso es lo que vamos a escuchar como los ruidos de Cockcroft. Esos ruidos nos permiten identificar la presión en la que inician los ruidos, es decir, la presión en la que mínimamente se logra ya la apertura y el paso de la sangre a través de la arteria, que sería la presión sistólica, y la presión diastólica, que es la presión en la cual ya se dejan de escuchar porque si ya se logra el diámetro máximo de la arteria, ya no existe realmente una compresión extrínseca que permita o que produzca ese soplo. Pues resulta que esos métodos se han extrapolado a lo que es el método oscilométrico, en que una máquina hace oscilar una columna de aire dentro del tensiómetro y identifica eso mismo que identificamos nosotros con nuestros oídos, pero lo hace a través de un sensor de la columna de aire. Tanto el método auditivo como el método oscilométrico
son excelentes para el monitoreo de pacientes estables porque nos permiten estar seguros en un rango de normalidad, tienen una correlación muy buena con la presión arterial media y la presión arterial sistólica y diastólica. Pero cuando nos acercamos a los extremos de la tensión arterial, sea porque un paciente que esté en choque hipotenso, un paciente con una emergencia hipertensiva, muy hipertenso, vean cómo la correlación, que es la línea roja, se cae y ya se pierde esa correlación en valores extremos de presión arterial, por lo que se hace importante pues, tener conocimiento de cómo se monitorea de forma invasiva la presión arterial. Vemos aquí cómo la capacidad de predecir hipotensión dentro del tratamiento o de pacientes quirúrgicos fue superior con el método invasivo versus el método oscilométrico, por lo que debemos conocer que esto es una herramienta importante en el monitoreo del paciente cointensivo y por eso ustedes ven que siempre el paciente que está con un choque de la etiología que sea cardiogénico, un choque séptico, obstructivo, etcétera, tiene una línea arterial para monitorearse, es decir, medir directamente la presión arterial dentro de una arteria. Es el objetivo, como les comentaba, es lograr medir las variables fisiológicas del paciente en tiempo real, poder revelar cambios en la función de X o Y órgano, es decir, evaluar la función cardiovascular desde el punto de vista cardíaco y desde el punto de vista vascular, pero también nos permite evaluar la oxigenación, la captación de oxígeno de los tejidos y otras variables importantes a la hora de tomar decisiones en la reanimación del paciente. Y fundamentalmente nos permite iniciar intervenciones terapéuticas de forma oportuna, como sea titular medicamentos, guiar fluidos, utilizar X o Y dispositivo que permita mejorar el estado crítico del paciente y así optimizar sus desenlaces. También podemos con ese mismo monitoreo evaluar si las terapias que estamos instaurando tienen el efecto deseado. Y para conocer esto, pues debemos recordar la fisiología de la perfusión tisular. La perfusión tisular no es más que aquella pues, concepto por el cual nos recuerda que somos seres esencialmente aerobios, es decir, no podemos vivir sin oxígeno. Si bien tenemos la capacidad de tener un metabolismo anaerobio que nos permite sobrevivir pues, digamos que en estados de insuficiencia de oxigenación, esto es un mecanismo metabólico ineficiente y que realmente no logra extraer toda la capacidad energética de los sustratos en forma de ATP, ni pues que recuerden que la cadena respiratoria de la mitocondria produce casi 10 veces más ATP que el metabolismo anaerobio de los carbohidratos, por lo que es importante recordar que cuando tenemos un paciente críticamente enfermo, nuestro objetivo fundamental para evitar su deterioro y muerte es lograr una adecuada estabilización que permita una buena oxigenación de sus tejidos, que se otorguen tanto sustratos energéticos como oxígeno para lograr un buen homeostasis tisular. Entonces, este triángulo fundamental de la reanimación nos dice que pues vamos a tener una capacidad de entregar oxígeno del cuerpo que fundamentalmente está dada por pues, la concentración de oxígeno, es decir, la carga o la cantidad de hemoglobina disponible y la saturación de esa misma hemoglobina. Entonces, el gasto cardíaco que va a estar dado por la frecuencia cardíaca, la precarga y la contractilidad, y esas variables son las que van a determinar la entrega de oxígeno, fundamentalmente el estado cardiopulmonar, el estado de la hemoglobina y la capacidad pulmonar pues, de transferir el oxígeno a la sangre. Otra variable importante en la hora de la reanimación es el consumo de oxígeno. Eso es importante porque, pues, obviamente un paciente críticamente enfermo va a estar en un estado anabólico donde requiere básicamente mucha más energía de la que consume en su estado basal porque es un estrés gigante enfrentarse a una enfermedad crítica y ese estrés es, digamos que en reposo nos permite utilizar solamente el 25% del aporte de oxígeno en los tejidos, pero en estados de estrés puede llegar
a superar por mucho este límite de 250 mililitros por minuto, lo que nos hace indispensable tener una buena capacidad de entrega de oxígeno para suplir esta demanda. Pero también en algunos pacientes es importante valorar la capacidad de extracción de ese oxígeno. Esto fundamentalmente en pacientes en los que el estado crítico sea tal que si bien el oxígeno sea adecuadamente entregado, el órgano por su disfunción no sea capaz de utilizarlo. Entonces, eso, dentro de esos determinantes es clave el gasto cardíaco como quizás el principal, digamos, punta de lanza que tenemos para optimizar el manejo de estos pacientes por fuera de la oxigenación, que pues sería principalmente por la ventilación mecánica invasiva y la capacidad pues, o la restauración del volumen de hemoglobina. Pero para el gasto cardíaco debemos recordar que está principalmente determinado por la frecuencia cardíaca y el volumen latido. Y ese volumen latido depende de la precarga y depende de la fuerza contráctil que tenga el corazón, pero también depende de la resistencia vascular periférica, que es lo que conocemos como poscarga. Entonces, ¿qué es la precarga? La precarga depende fundamentalmente de la ley o el postulado de Frank-Starling, en donde nos dice que entre más elongada esté la pared del ventrículo, más fuerza va a tener contráctil ese miocardio. Eso porque entre más elongada esté la fibra de actina y miosina, con mayor, digamos, elasticidad van a retornar a su posición normal y ese acortamiento, digamos, optimizado nos va a permitir mejorar el volumen sistólico del corazón a medida que aumente la precarga. Pero como ven, existe una zona de independencia de la precarga, es decir, no es infinito este mecanismo, por lo que no siempre aumentar aún más la precarga va a llevar al paciente a un estado mejor hemodinámico. Eso es algo que vemos con mucha frecuencia en el paciente con sepsis, en donde si bien o hipovolémico por alguna otra etiología, en donde la reanimación inicial con líquidos puede surtir efectos en un inicio, pero llega a un techo donde por más líquidos que se le infunda al paciente no vamos a mejorar el gasto cardíaco ni la presión arterial, por lo que en ese sentido debemos utilizar otros mecanismos para lograr mejorar la contractilidad cardíaca. Entonces, recordemos, la distinción de la fístula, de la fibra es la interacción de la actina y la miosina y la afinidad por el calcio. Entonces, eso va a hacer aumentar la contractilidad. Los determinantes principales son la presión intratorácica, la restricción de la identificidad miocárdica y el retorno venoso. Entonces, cuando queramos mejorar la precarga, debemos evaluar o interactuar en una de estas tres variables. Entonces, si la presión intratorácica está aumentada por un neumotórax, atención u otra etiología, pues hay que, digamos, actuar acorde, quitar esa presión torácica o un taponamiento cardíaco, por ejemplo, para lograr mejorar la precarga. La restricción de la distintibilidad también, por ejemplo, por un taponamiento u otra etiología. Mejorar el retorno venoso en pacientes, por ejemplo, que tengan un choque hemorrágico por trauma, pues hay que mejorar ese aporte o esa cantidad de sangre con protocolos de transfusión para poder mejorar la precarga del paciente. La poscarga es, pues, digamos que en pocas palabras, es la capacidad que hay o la resistencia que tiene el corazón para vaciarse. Es decir, es al final de la sístole cuánto es la tensión de la pared cardíaca. Y eso fundamentalmente depende del tono vascular y la resistencia vascular periférica, pero también de la resistencia de la apertura aórtica. Es decir, un paciente con estenosis aórtica va a tener un choque pues grave, va a tener un choque obstructivo debido a un aumento de la poscarga por la resistencia que le ofrece la válvula dañada a la salida de sangre del corazón. Entonces, entre más por carga, menos gasto cardíaco. Lo contrario de la precarga. La precarga, entre menos precargas, menos gasto cardíaco. Al revés, la poscarga, entre más poscarga, menos gasto cardíaco. Y la contractilidad es la capacidad intrínseca que tiene el corazón de contraerse. Entonces, si bien la podemos mejorar a través de quitarle poscarga y sumarle precarga, ambos mecanismos tienen un límite. Es decir, usted puede quitar mucha poscarga, pero si ya llegó al límite antes, quitarme más poscarga va a aumentar el choque.
y viceversa pasa lo mismo pasa con la precarga. Llega un límite donde se agota ese mecanismo y ya nos tocaría entonces tratar o de utilizar un medicamento que nos mejore la contractilidad, como son los inotrópicos, que van a ver ahorita más tarde con el doctor Edwin. Entonces resumimos eso en digamos que la analogía con la bicicleta. Entonces hagamos de cuenta que el pedaleo de ese señor que va ganando la competencia, la capacidad y la fuerza de pedaleo que tiene él es la contractilidad del corazón. Es decir, entre más fuerte pedalee, más rápido va a ir, mejor gasto cardíaco va a tener. La velocidad que él tenga es lo que vamos a conocer también como frecuencia cardíaca. Entre más rápido tenga, mejor gasto cardíaco va a tener. Pero depende, depende de usted, si usted va pedaleando a favor del viento o en contra del viento, depende eso también cuánta resistencia se le ofrece. Entonces, si vemos la precarga, es como si él fuera pedaleando, pero con el viento que viene detrás. Entonces, si el viento viene detrás, lo va a empujar y va a ir con más fuerza, por lo que va a mejorar esa eficacia del pedaleo, va a mejorar su velocidad y su frecuencia y su gasto cardíaco. Y la postcarga se da cuenta como si tuviera una vía rugosa o estuviera por una vía destapada donde hay muchas piedras sueltas que hacen que él no pueda ir tan rápido y que vaya lento. Entonces, entre más postcarga, más piedras y más rugosidad va a haber en esa carretera, por lo que va a ir más lento, digamos, esta analogía. Pero si ponemos una carretera totalmente lisa, que disminuya el rozamiento, el hombre va a poder coger más velocidad y eso es, digamos, que sería una analogía de disminuir la precarga para mejorar, la postcarga, perdón, para mejorar el gasto cardíaco. Recordemos también que para la presión arterial debemos tener en cuenta lo que se conoce como la ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley, pues, digamos, de la física que uno ve en el colegio, que habla sobre la mecánica de fluidos. Recordemos que estos son aproximados porque pues esto depende si el fluido es o no newtoniano. Recordemos que pues, la ley de Ohm estaba pensada para fluidos newtonianos, pero la sangre es un fluido no newtoniano que nos dice que su viscosidad depende, pues, o su viscosidad es cambiante dependiendo de la velocidad. Entonces la sangre pues va a ser más viscosa o en los extremos y menos viscosa en el centro del tubo, pero pues para efectos prácticos, sin entender bien la fisiología, pues asume que la viscosidad es la misma en todo el diámetro del tubo. Recordemos entonces que si tenemos un cilindro por donde va a transcurrir un fluido, vamos a tener una presión de ese fluido que depende, uno, de el área transversal del tubo, que depende pues del mismo radio del tubo y también de la velocidad que tenga ese fluido. En general, asumimos que estas variables se mantienen, digamos que constantes en el cuerpo. Pero entonces uno se debe preguntar si asumimos que entre mayor presión, entre menor área hay mayor velocidad y si la velocidad se mantiene constante, hay mayor presión. Entonces la pregunta sería si en los capilares la presión es mayor que en la aorta, cuando sucede que es lo contrario. Y eso pasa es porque para entender el organismo debemos entenderlo como que la red de capilares funcionara como una sola variable, un solo tubo. Es decir, el radio total de la red de capilares se debe sumar por cada uno de los capilares, cada una de las arteriolas del cuerpo, por lo que el radio total de las arteriolas y la red de capilares es mucho mayor que el diámetro de la aorta, por lo que la presión en estos es menor que en pues, la salida de la válvula aórtica, que es donde es el diámetro máximo de la arteria. Entonces, entendiendo eso nos permite evaluar cómo funciona el flujo de la sangre, entender pues que esa presión depende del gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, que es pues el área transversal de la pared del tubo, no de la pared sino del tubo. Eso son las variables principales que determinan la presión arterial. Y eso va determinado del volumen sistólico, la frecuencia cardíaca y la presión arterial depende también de esas variables. Entonces no debemos olvidar esas variables a la hora de abordar al paciente y de definir si vamos a utilizar un tratamiento que nos mejore la frecuencia cardíaca, un tratamiento que nos mejore la contractilidad
o otro que mejore la resistencia vascular periférica, o antes que la disminuya, etcétera. Siempre debemos tener en cuenta que lo que necesitamos para que haya entrega de oxígeno a los tejidos es una diferencia de presiones. Si no existe diferencia de presiones, no hay flujo de sangre y no va a haber entrega de oxígeno. Entonces, por ende, hay que evaluar que como el oxígeno es lo que permite que un organismo funcione, que un cuerpo, cualquier órgano funcione, como tal, no solamente la variable de presión arterial o frecuencia cardíaca u saturación de oxígeno es lo que nos determina si existe un choque o no, o una disfunción orgánica. Entonces debemos evaluar realmente la perfusión tisular. Entonces debemos evaluar la perfusión de la piel, ver si la piel está moteada, si está fría, si tiene sudor pegajoso y frío. Para eso existe lo que se conoce como Motley Score, que nos permite evaluar si la paciente tiene un choque a pesar de estar normotenso. El estado neurológico es fundamental, puesto que podemos tener un paciente pues, que esté, digamos, hipotenso, pero que esté con todas las variables de perfusión normales y que sea hipotensión asintomática por pacientes con cirrosis avanzada, pero podemos tener un paciente que esté, digamos, con unas presiones arteriales que no sean muy llamativas para hipotensión, pero que esté con la piel fría, un estado neurológico alterado, con anuria, que pueda estar hablando de un paciente que sea crónicamente hipertenso y que ahora vino chocado, pero sus cifras tensionales no están tan bajas. Y recordar también la evaluación bioquímica con el lactato, la acidosis metabólica y todas esas cosas que hemos aprendido. Esos mecanismos de compensación se deben activar y debemos tener en cuenta también eso cuando un paciente ingrese a la unidad de cuidados intensivos, evaluar si su medicación crónica puede interferir en los mecanismos de compensación del choque y por eso generalmente el paciente que está en la unidad de cuidados intensivos se le retiran sus antihipertensivos crónicos para irlos reintroduciendo luego cuando ya el paciente esté más estable. Entonces, recordemos que de forma aislada no hay ningún valor normal que nos diga que el paciente no tiene choque. Siempre debemos evaluar al paciente de forma general. Entonces, ¿por qué hay que monitorizar el gasto cardíaco? Porque recordemos que nos permite evaluar el estado de choque y guiar la terapia. Entonces, esto es importante porque con esas variables fisiológicas podemos reconocer si el choque es un choque cardiogénico, hipovolémico, obstructivo o distributivo. Veamos que tenemos aquí en la tablita, CI significa índice cardíaco, que es el gasto cardíaco indexado por la superficie corporal. Generalmente pues la máquina lo da ya calculado, pues si no, pues lo calcularíamos con una fórmula que está ampliamente disponible online. La resistencia vascular periférica, la presión venosa central y la presión de la arteria pulmonar. Son las variables clásicas para determinar el tipo de choque, descritas desde hace mucho tiempo con el catéter de la arteria pulmonar por el Dr. Swan y el Dr. Gans. Veamos que el determinante principal del choque distributivo es que tenga un gasto cardíaco elevado, es decir, aquel paciente con sepsis que tiene vasoplejía, es decir, sus vasos no se pueden contraer adecuadamente, pues el corazón va a intentar compensar esa falta de oxigenación a través de aumentar la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Entonces el gasto cardíaco va a estar aumentado. Pero como los vasos sanguíneos no se pueden contraer, va a estar disminuida la resistencia vascular periférica. Como no hay resistencia vascular periférica y el paciente está en choque, entonces la presión venosa central, es decir, el marcador de la precarga, cuánta sangre le llega al corazón, cuánta presión hay en la cava superior, va a estar baja. Y como está baja esta, pues al ventrículo derecho no le llega buena sangre, a la arteria pulmonar tampoco va a llegar y va a estar baja la presión arterial de la arteria pulmonar. En el choque obstructivo, por lo contrario, lo que va a marcar es que va a tener un índice cardíaco bajo, pero con el resto de parámetros elevados. ¿Por qué? Porque vamos a tener un paciente que, por lo menos el prototipo de ese choque es el TEP, pues va a tener una embolia arteria pulmonar donde por ese mismo, digamos, como, así como hicimos el símil de que todos los capilares y todas las arteriolas del cuerpo se suman y por ende la presión de los capilares es menor que la presión de la aorta, lo mismo sucede en el pulmón, donde la presión de los capilares pulmonares y de las arteriolas pulmonares es menor que en la arteria pulmonar porque sus diámetros son mucho mayores en sumatoria. Entonces, cuando hay una embolia pulmonar que ocluye un porcentaje importante de esos capilares o esas arteriolas, va a aumentar la presión en la arteria pulmonar. Ese aumento de la presión de la arteria pulmonar se va a ir retrógradamente hacia a la vena cava
y ese aumento de la presión de la vena cava no es por un aumento en la precarga como tal, porque lo que está pasando es que si bien pudiera ser aumentada la precarga del ventrículo derecho, como hay una obstrucción al flujo pulmonar, la precarga del ventrículo de izquierdo va a estar baja y por eso el índice cardíaco va a estar caído. En ese orden de ideas, el cuerpo para compensar lo que va a hacer es que va a aumentar la resistencia vascular periférica para intentar compensar eso. Entonces, este es el perfil hemodinámico de un choque obstructivo. El choque hipovolémico va a estar marcado porque todo va a estar bajo, a excepción de las resistencias vasculares periféricas. Es decir, el paciente puede o tiene la capacidad de contraer sus arterias, pero hay bajo volumen por alguna razón. Hubo un trauma, hay una diarrea, etcétera. El paciente no tiene volumen, entonces está depletado, va a tener una precarga baja, pero el cuerpo intenta compensar a expensas de la resistencia vascular periférica para lograr la oxigenación. Entonces, todo va a ser bajo dirección de la resistencia vascular periférica. El choque cardiogénico es donde el cuerpo intenta compensar con todo, pero el corazón no tiene capacidad de bombeo por la razón que sea. Entonces, el choque cardiogénico es el que todo va a estar alto, pero excepto el índice cardíaco, porque el corazón va a estar con caída de la contractilidad. Entonces, ¿cómo podemos llegar a eso? Quizás ahorita no resume, pero vamos a ver, pues la idea son muchísimos dispositivos y realmente la monitorización en UCI es un mundo gigante porque pues obviamente aquí vamos a hablar de las generalidades, pero existe, digamos que evidencia de de cada dispositivo en diferentes escenarios del paciente que es en choque. Entonces, principalmente los dispositivos o los métodos de monitoreo se dividen en invasivos, mínimamente invasivos y no invasivos. Dentro de los invasivos se basan principalmente en la colocación de catéteres, ¿cierto? El catéter fundamental o digamos que el padre de todos los catéteres, por así decirlo, en la unidad de cuidados intensivos, es el catéter de la arteria pulmonar. Es el catéter que fue diseñado por el doctor Schwanz y el doctor Gans hace mucho tiempo. Ha tenido una historia de idas y vueltas en el cuidado intensivo, porque en ocasiones gana protagonismo, en otras lo pierde, pero digamos que a raíz del desarrollo que tuvieron esos doctores y de entendimiento de la fisiología cardíaca a través del catéter de arteria pulmonar, es que tenemos y logramos diseñar todos los métodos pues de monitoreo que tenemos actualmente. Posteriormente, el doctor Flick pues inventaron una cosa que se llama la termodilución de la arteria pulmonar, que vamos a verlo más adelante, pero más recientemente se inventaron la termodilución transpulmonar o la dilución con litio. También podemos evaluar el análisis del contorno de la aorta de pulso o realizar Doppler transesofágico de la aorta. Pero desde el punto de vista no invasivo, podemos analizar la onda de pulso de forma no invasiva a través de la oximetría de pulso, la bioimpedancia o el Doppler transtorácico para evaluar pues, una ecocardiografía de la cabecera del paciente. Entonces, todos esos dispositivos se basan principalmente, uno, en que cuando evaluamos pues, el flujo, pues la integral de la área bajo la curva permite identificar pues, el gasto cardíaco. O a través de datos demográficos y datos biométricos del paciente, su onda de pulso nos puede inferir cuál es el gasto cardíaco. O que analizando las presiones de la arteria, también podemos inferir ese gasto cardíaco. Entonces, recordemos, cuando hablamos de métodos entre más abajo estemos, son métodos más indirectos y entre más arriba son métodos más directos y por ende más invasivos. Entonces, lo que le comentaba la ley de Flick fue una ley de un hombre que lo descubrió realmente hace mucho tiempo, mucho tiempo, desde las épocas anteriores incluso al catéter de Swann-Ganz en 1870. Y vean que desde 1870 este postulado que este doctor hizo ha sido fundamental para entender la fisiología humana y cómo reanimamos a los pacientes. Y él fue quien nos dijo que el gasto cardíaco se podía inferir a través del consumo de oxígeno. O sea, él planteó que el cuerpo requería oxígeno para su funcionamiento y que ese gasto cardíaco, ese consumo de oxígeno nos permitía, a través de la diferencia entre la concentración arterial y venosa de oxígeno, inferir cuál es el gasto cardíaco del paciente. Pero posteriormente, como les comentaba, el doctor Schwanz y el doctor Gans inventaron el catéter de arteria pulmonar y ese catéter de arteria pulmonar
permitió medir muchísimas cosas y fue un avance gigante para la historia de la medicina, porque es un catéter que se coloca a través pues, de un acceso central de la yugular generalmente y permite llegar a, al ventrículo, a la aurícula derecha, luego al ventrículo derecho y atravesar hasta la arteria pulmonar y enclavarse en alguna rama para medir las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Es pues realmente fue un avance maravilloso porque estos doctores hicieron o diseñaron un catéter que en la época en la que no existía, digamos, ecografía para guiar procedimientos, este catéter realmente navegaba a través de la sangre del paciente. Literalmente, la puntica tenía un globito, pues un baloncito que la misma sangre del paciente se encargaba de empujar a través de la tricúspide, pasar el ventrículo derecho y luego navegaba directamente hacia la arteria pulmonar y se enclavaba. Y a través de ese recorrido iba mostrando las diferentes ondas de pulso venoso que permitían inferir su localización, tomar medidas, tomar muestras de sangre. Se utilizó para tomar muestras de sangre venosa central, etcétera. Realmente un avance importante en la medicina y nos permitió entender pues, a través de la colaboración de Stewart y Hamilton cómo se podía inferir ya de forma más directa el gasto cardíaco. Entonces, a través de todas esas variables que nos permitió medir el catéter de Swan-Ganz, se pudo inferir de forma más fidedigna el gasto cardíaco y por eso se extendió su uso a través de diferentes latitudes hasta el día de hoy. Aún en muchos pacientes se coloca catéter de Swan-Ganz, aunque cada vez su uso es más controvertido porque a través de su conocimiento que nos brindó ya hay métodos menos invasivos para estimar las mismas variables. Entonces, muchos años después, unos investigadores definieron o describieron lo que fue la técnica de la termodilución. Aquí, como vemos, se utiliza el catéter de Swan-Ganz para esta técnica. Vemos cómo el catéter tiene diversos puertos. Está pues el puerto de, de inyectar pues el líquido, el bolo de salino frío, el termistor y el catéter pues sensor de presión. Entonces, ¿qué es un termistor? Un termistor es un sensor térmico que permite medir la temperatura en relación con el tiempo. Entonces, lo que se hace es algo muy sencillo realmente. ¿Qué hace? Pues sencillo, se dice simple, pero o sea, luego de colocar el catéter, la medición realmente de la termodilución es una cosa que es fascinante por la sencillez, pero la importancia que tiene. Y es que el gasto cardíaco se calcula generando una curva. Por la jeringa vamos a inyectar un bolo de salino frío. Ese catéter tiene una salida en la aurícula derecha, donde ese salino frío va a salir disparado, llegará al ventrículo derecho y posteriormente viajará hacia la arteria pulmonar. Y cuando llegue al termistor, el termistor es capaz de sensar la diferencia de temperatura de la sangre que no tenía salino frío versus la temperatura de la sangre que ya está revuelta con ese salino frío. Entonces, eso nos permite generar esta curva en donde aquí tenemos el tiempo, aquí tenemos la temperatura, y a través de esa integral nos permite estimar realmente el gasto cardíaco con una excelente certeza. Entonces, es una medición que es una medición única, pero que se puede promediar para disminuir el error estadístico, pero se puede hacer las veces que uno quiera. Es decir, siempre que se pueda hacer un ajuste de la terapia, se puede realizar nuevamente una termodilución, obviamente con técnica estéril, porque estaríamos colocando suero directamente a la aurícula derecha. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos una curva normal en la A, vemos cómo sube y baja, C de grados centígrados y segundos, pero vean que en escenarios de poco gasto cardíaco, la curva se aplana y se hace más larga. Vean que no baja a la temperatura usual, se demora mucho más tiempo en llegar a la temperatura normal porque el gasto cardíaco está bajo. Si el gasto cardíaco está alto, rápidamente sube y rápidamente baja, llegando rápidamente a la temperatura normal porque pues el gasto cardíaco está alto y el flujo de salino frío fue muy rápido y se fue rápidamente. Entonces, ¿qué variables podemos medir con ese catéter de arteria pulmonar? Podemos medir la presión de aurícula derecha, la presión de la arteria pulmonar, la presión de enclavamiento o presión de cuña de la arteria pulmonar que nos habla de la presión
de la aurícula izquierda de forma indirecta, el consumo de oxígeno, el volumen sistólico, la resistencia vascular sistémica, etcétera. Entre otras muchas variables nos permiten medir este catéter. Pero no está exento de complicaciones y esas obviamente dependen de la experticia de cada centro para colocarlo y utilizarlo, porque pues obviamente requiere una función central, hay manipulación frecuente porque hay que hacer procedimientos con el catéter, entonces se puede infectar, puede tener complicaciones a corto o largo plazo pues de la presencia del catéter, como sería trombosis u obstrucción del flujo, y aparte pues hay que estar pendiente de estar calibrando los sensores porque estos por diferentes movimientos o digamos que manipulación inadecuada se pueden descalibrar, por lo que siempre hay que tener en mente que para lograr tener una buena medida hay que estar calibrado, por eso se llaman métodos calibrados. Ven que las complicaciones, pues si bien son raras, pues son infrecuentes, no digamos raras, son infrecuentes, pues en algunas series se reportan con mucha más frecuencia. Dependiendo del estado del paciente, puede haber arritmias durante la cateterización, pero que posteriormente pueden parar. Pero esas arritmias pueden ser tan graves como taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Puede haber bloqueos transitorios, puede haber pues compromisos o daño asociado pues al mismo procedimiento, como sería por ejemplo la punción incidental arterial inadvertida, con lo que eso implica, pues, de puncionar la carótida, una neuropatía asociada a un daño o una punción del plexo braquial, que haya neumotórax o el embolismo aéreo. Adicionalmente, pues aumenta la infección y todo. Entonces, no está exento de riesgo y por eso su uso cada vez es menor ante la existencia de los otros métodos que permiten estimar o acercarse a esto que es, digamos que lo ideal en monitoreo hemodinámico porque estamos monitoreando directamente al paciente. Pero como vemos, o vamos a ver, debe existir un equilibrio. Solo no puede esperar o no existe hasta ahora un método de monitoreo perfecto. Siempre va a existir o existe una desventaja de los métodos, pero vean que dentro de esta gráfica de calor, donde tenemos la certeza de la medición con la invasividad del método, vemos que el catéter de arteria pulmonar, si bien tiene excelente certeza, peca por ser tan invasivo y eso le da sus complicaciones. Del otro lado, vamos a tener los métodos menos invasivos, que se van a mover en ese sector tirando hacia el verde con buena o menos certeza de la medición, pero con mucha menos invasión del paciente. Entonces ahí es donde debemos jugar con todos estos dispositivos. Tenemos el LiDCO Plus, el Pico Plus, el Volume View, el FlowTrack o Vigileo y el ProAQT. Estos son diferentes dispositivos, pues estos generalmente se los mencionamos es fundamentalmente para que si cuando estén trabajando en unos de cuidados intensivos y les hablen de que tienen X o Y dispositivo, pues estén familiarizados de cuál realmente es la técnica que se está utilizando y qué estamos midiendo y qué permite identificar. Pues ya obviamente cada dispositivo tendrá su marca, digamos, sus particularidades distintas, pero eso no es realmente el objetivo de la charla, sino que entendamos que existen y que nos permiten medir el gasto cardíaco y cómo funcionan. Entonces, digamos que un avance reciente de esta técnica de termodilución en la que inyectamos un suero frío es el sistema PICO. El sistema PICO nos permite hacer lo mismo que es la dilución o la termodilución para medir el gasto cardíaco, pero hacerlo de forma menos invasiva, porque es frecuente que los pacientes tengan un catéter venoso central para paso de medicamentos con alta concentración, alta molaridad, pero al mismo tiempo tengan una línea arterial para un monitoreo, digamos, no invasivo de la presión, invasivo de la presión arterial con mucha mayor certeza, como se había comentado, versus los métodos no invasivos. Entonces, basado en eso, pues, perdón, definieron lo que es el sistema PICO, que utiliza la termodilución, pero a través del pulmón. Como vemos en la gráfica, esa curva se va a generar no por el paso desde la aurícula hacia la arteria pulmonar, sino que va a esperar que el salino frío viaje desde la aurícula, llegando por el catéter venoso central y viaje al ventrículo derecho, de ahí pase a la arteria pulmonar, cruce los pulmones, llegue al ventrículo izquierdo y sea bombeado
nuevamente hacia pues, toda la economía corporal, disminuyendo la temperatura de la sangre al pasar por el catéter de línea arterial, que tiene también un termistor y permite estimar a través de cuánto tiempo tardó en llegar el salino hasta acá y cuánto tiempo se demoró en pasar por la arteria, y cambiar esa temperatura, nuevamente el gasto cardíaco. Como vemos, es un sistema que tiene su propio monitoreo y depende pues si es compatible con los monitores que se tienen en cada unidad. Tiene un sistema donde está digamos, el sensor conectado pues a la línea donde se inyecta el salino, y tienen obviamente la línea arterial que está nuevamente conectada al sensor y a una línea de calibración. Entonces es importante siempre tenerlos calibrados, que esté en una adecuada altura con respecto al corazón para evitar sobre o infraestimación por diferencias en la altura con respecto al corazón del sitio donde se está tomando la medida de la presión. Entonces, utiliza esa técnica de termodilución para poder medirlo a través de la inyección de la cánula arterial y la inyección de salino frío. Y esto generalmente se utiliza en cualquier lecho arterial, pero digamos que el especial que tenga el termistor no sirve cualquier catéter, por eso pues obviamente hay que evaluar si este sistema está disponible en nuestra unidad, pero existen otros sistemas, como les había comentado, que utilizan el mismo principio que el sistema Pico y que generalmente pues es similar pues su funcionamiento. Eh, es una misión que toma algo más de tiempo porque pues tiene que recorrer todo el sistema pulmonar, pero en general es una, o lo que se ha estimado en diferentes cortes donde se realizó la validación de este método, se encontró una excelente correlación con respecto a la medición directa en el catéter de arteria pulmonar para el gasto cardíaco. Por eso pues se reconoce que tiene una excelente o muy buena correlación en pacientes críticos, el uso de los sistemas de termodilución transpulmonar en esos pacientes. Pero digamos que como la presión arterial es algo tan variable que puede tener variaciones por diversas situaciones, digamos que con el mismo ventilador y la oscilación de la ventilación mecánica puede existir variaciones de la presión arterial. Entonces, una cosa que es muy importante que se reconoce desde hace ya una década es que no basta una medición, sino que siempre que queramos estimar la presión arterial por métodos invasivos o realmente también por el gasto cardíaco por métodos invasivos o métodos de termodilución, debemos, cada variable que se utilice, realizar al menos 3 medidas, al menos 3 medidas. Veamos cómo el cambio entre variable y variable es menos significativo cada que aumentamos el número de medidas. Es decir, promediando las medidas podemos llegar a más certeza o más cercanía a lo que es el valor real. Entonces se recomienda que al menos se tomen 3 mediciones antes de tomar una decisión importante, para poder estimar con mayor certeza realmente cuál es el gasto cardíaco del paciente. Entonces, los métodos calibrados, como vemos aquí, tenemos el Volume View y el Pico como ejemplos, pero realmente existen varios. Sus ventajas es que son menos invasivos que el catéter de arteria pulmonar, eso está claro, porque pues de por sí son métodos de administración de medicamentos y monitoreo que la mayoría de pacientes en unidad de cuidados intensivos van a requerir, como sería el catéter venoso central y la línea arterial. Permiten monitorear de forma continua el gasto cardíaco y pueden detectar pequeños cambios que nos permitan, digamos, que mejorar la reanimación y también otras variables del paciente que puedan impactar en el tratamiento. ¿Qué es importante? Que como requieren invasión, pues hay que tener un protocolo adecuado de manejo del dispositivo para evitar complicaciones, evitar infecciones de los catéteres y asimismo hay que reconocer sus limitaciones, porque en estados de bajo gasto extremo, donde va a haber una constricción arterial importante periférica, o puede existir una menor, digamos, precisión a la hora de detectar el gasto cardíaco. Lo mismo sucede, por ejemplo, en un paciente con edema pulmonar, también puede existir una menor precisión, pero eso, de todas formas, existen protocolos para disminuir esos riesgos que se han incorporado pues, en los equipos, que deben ser recalibrados de forma frecuente para lograr una adecuada, digamos que, interpretación de esos resultados. Pero basado en eso y esas desventajas de que pues, se requiere una monitoreo invasiva,
pues, o estar calibrando estos equipos de forma frecuente para el paciente. Se desarrollaron los métodos no calibrados, que son el FlowTrack, el ProAQT y el LeadCo Rapid. En general, los métodos no calibrados, pues lo que ellos venden como marca, pues cada marca tiene como puede decirlo, su estrategia o su ventaja está en la base de datos que utilizaron para nutrir o con qué método computacional calculan el gasto cardíaco, porque no lo vamos a medir directamente, sino que ellos van a forma invasiva, pues también midiendo la onda de pulso arterial tomada intravascular, pues un catéter de arteria radial, etcétera, van a determinar la forma de la onda de pulso, la presión, el área bajo la curva, de diferentes métodos, pues cada uno tendrá su fórmula patentada para lograr de forma indirecta, a través de esa onda, calcular el gasto cardíaco a través de esa, pues digamos, conformación o forma que tenga la onda de pulso. Esto es realmente algo que es muy llamativo y muy, digamos, emocionante, porque uno pensaría que es una maravilla lograr solamente con ver cómo es la onda de pulso, ya lograr determinar una cantidad importantísima de variables que permitan tomar decisiones en minuto a minuto con el paciente. Como por ejemplo sería ver qué pasa cuando aumenta el volumen el volumen sistólico, la compliance venosa o la resistencia vascular periférica. Ven en la gráfica cómo la onda rojita es la onda normal. ¿Qué pasa cuando uno aumenta el volumen latido? Pues la onda de pulso va a aumentar o pues su presión arterial, pero va a tener una duración que es muy similar. Cuando este baja, es lo mismo. Disminuye la presión máxima que se alcanza, pero la duración generalmente es la misma de esta caída de presión. Pero vean, cuando la compliance se altera, pues también cae, aumenta la presión, pero la pendiente sí disminuye y el paciente va a tener una mayor opresión en reposo. Es decir, aquí afectando la diastólica. Y la resistencia vascular periférica, pues ocurre algo muy similar, también afectando la presión arterial diastólica. Entonces, veamos cómo, pues, si bien es muy emocionante que se puedan tomar todas esas variables a través de datos indirectos y calcularlo con datos demográficos y biométricos, a través de la onda de pulso, pues es importante reconocer, pues estos estudios, estos métodos tienen dentro de su base biométrica diferentes variables que pueden no ser las variables de nuestros pacientes colombianos, de nuestra talla, de nuestro peso, que es importante tener en cuenta a la hora de definir. Y como vemos, en esta cohorte donde se validaron estos métodos en pacientes, principalmente pacientes quirúrgicos con un alto porcentaje de comorbilidades importantes cardiovasculares, vemos como en estos 85 pacientes el estudio o el dispositivo de Vigileo en UCI, comparado con el catéter de arteria pulmonar, tuvo un porcentaje de error casi del 20%. Entonces, vemos que si bien es algo muy innovador, pues no es una respuesta una bala mágica que nos resuelva todo, y que aún así en algunos pacientes se va a requerir una forma más directa o invasiva de monitorear para lograr conocer las variables reales. Veamos que en otros cohortes se intentó validar esto y nuevamente las mediciones no eran confiables, en algunas con pacientes intraquirúrgicos de cirugía mayor. Digamos que el dispositivo tenía una variabilidad importante del 43%, por lo que digamos que no apoya tanto su uso como por ejemplo si fue el sistema Pico, que ha tenido una mejor correlación. Entonces, esas son principalmente sus ventajas, es que son poco invasivos, pues va a tener menos complicaciones que los otros, y que es rápido, minuto a minuto nos va a dar información valiosa, pero siempre teniendo en cuenta que con cosas del día a día de la UCI, como serían arritmias, cambios del sistema vasopresor, la misma sepsis o falla hepática, etcétera, va a haber cambios importantes que puedan disminuir su confiabilidad.
Entonces, es importante que si vamos a decidir utilizar uno de esos dispositivos, se tengan en cuenta todas estas variables y el adecuado manejo del sensor para evitar errores a la hora de manejar. Entonces, pues ya vimos cómo se estima el gasto cardíaco, pero como vimos, la precarga es importante, una variable importante de este gasto cardíaco. Entonces, vamos a tener que existen diversos parámetros estáticos que determinan la precarga como componente importante de la reanimación, como sería la presión, principalmente la presión venosa central, eh, la presión dentro del ventrículo derecho, el volumen de sangre que llega y las áreas pues de los tractos de salida y pues del ventrículo derecho. Pero existen también otros parámetros dinámicos y el ventrículo izquierdo también, pues las áreas del tracto de salida. Parámetros dinámicos que permiten evaluar de forma en la cabeza del paciente esta variabilidad de la precarga y cómo esto afecta el gasto cardíaco. Recordemos entonces que si bien el gasto cardíaco depende de la precarga, el volumen sistólico depende de la precarga también, pues que es la determinante fundamental en este caso del gasto cardíaco, llega a una zona donde eso se agota y es una meseta, que es la zona independiente de precarga, donde siempre debemos tener en cuenta otro mecanismo para mejorar el gasto cardíaco del paciente. Entonces, ¿qué métodos son? En general, pues son métodos que se evalúan en la cabeza del paciente, como se ha comentado, como serían métodos estáticos, que fundamentalmente es la presión venosa central como manifestación de la precarga del ventrículo derecho y la presión de cuña de la arteria pulmonar como manifestación de la precarga del ventrículo izquierdo. Si la presión de la arteria pulmonar está, venosa central está, la presión está baja, la presión de la arteria pulmonar está baja, pues recordemos que eso se trata pues, de un choque hipovolémico o cardiogénico, pues en su caso, pero si cuando tenemos una presión de cuña, digamos, baja, normal, pero tenemos una presión de venosa central elevada, pues hay que pensar también en un choque obstructivo. Tenemos entonces que, pues esa variable nos permite definir la respuesta a líquidos. Pero eso también depende de la capacidad miocárdica que tenga el paciente. Vean cómo en pacientes con disfunción miocárdica, esa, digamos, reserva para responder a líquidos que se tiene es menor. Si bien se coloquen bolos grandes, la capacidad de responder del paciente va a ser menor. Y vean que ese paciente que si bien respondía a un inicio, llega y se agota esa capacidad de mejorar el gasto cardíaco a punta de volumen o de mejorar la precarga, donde ya tenemos una menor respuesta a comparación de volúmenes menores. Para eso debemos servirnos de lo que son las variables dinámicas que han demostrado tener una mejor correlación con la capacidad de reanimación. En general son variables que son medibles en el día a día de la UCI porque son la variabilidad de la presión de pulso, la variabilidad de volumen sistólico que pueden determinarse pues, electrónicamente por los monitores y debemos hacer varias pruebas que se pueden hacer en la misma cabecera del paciente, que es la oclusión en la fase final de la aspiración, el levantamiento pasivo de las piernas o un reto con volumen. Eh, pues en general, estos son los predictores más precisos de la respuesta a líquidos, porque es realmente lo que queremos determinar con esto, es si aumentando la precarga vamos a lograr mejorar el gasto cardíaco o si ya llegamos a este punto donde este mecanismo fisiológico se agotó y debemos pasar a un escalón superior, como serían, por ejemplo, los inotrópicos, o mejorando otras variables del paciente. Entonces veamos cómo en pacientes de ventilación mecánica va a haber varias variables. Entonces aquí serían volúmenes o presiones. Presión de la arteria pulmonar, presión venosa central, el volumen de telesistólico diastólico del ventrículo derecho, el volumen total telesistólico global indexado, etcétera. Pero también tenemos parámetros dinámicos, como serían la variabilidad de la presión, del volumen sistólico, la variabilidad de la presión de pulso, etcétera, que permiten definir si el paciente tiene o se beneficia de una adecuada respuesta a volumen. Esto realmente lo que indica es que cuando tenemos en la fase de la inspiración, por aumento de la presión intrapulmonar o extrapleural, pues, intratorácica, perdón, el retorno venoso va a variar. Entonces, esa variación de retorno venoso puede hacer variar a varias variables, por así decirlo, valga la redundancia, del gasto cardíaco y de la función cardíaca que nos permiten inferir si agregándole volumen el paciente va a responder.
En caso de que el paciente esté ventilando espontáneamente, pues las variables estáticas aún no funcionan, pero cuando hablamos de, digamos, de variables dinámicas, digamos que la variación de presión de pulso que aumente más de un 50% es, digamos, que la más válida. Entonces, recordemos entonces que si bien todas son buenas variables, nos dan información valiosa, la que siempre los variables dinámicas tienen un mejor rendimiento para predecir la respuesta a líquidos. Entonces, siempre se debe procurar por hacer pruebas dinámicas. Entonces, recordemos, el parámetro dinámico que más frecuentemente vamos a utilizar es la variabilidad de la presión de pulso y la variabilidad del volumen sistólico. Entonces, recordemos que la presión de pulso es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. El volumen sistólico es el volumen que se eyecta en cada latido. Un aumento del 13% en la presión de pulso o un aumento del 10% en la presión, en la variabilidad del volumen sistólico, nos indican que el paciente se beneficiaría de reposición de volumen. ¿Eso por qué? Pues recordemos que la presión del tórax, aquí tenemos la curva pues de la ventilación, recordemos la fase de inspiración, la meseta y la fase de expiración. Vamos a tener aquí que la presión intracardíaca va a modificar, la presión intratorácica, perdón, va a modificar la precarga y la poscarga, como les había comentado. Eso va a modificar los volúmenes sistólicos, tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo, pero en forma contraria. El volumen sistólico del ventrículo izquierdo va a aumentar porque va a tener, como así decirlo, el viento por detrás que le ayuda a salir y el volumen sistólico del ventrículo derecho va a disminuir porque tiene ese viento en contra que lo hace quedarse. Y en la fase expiratoria, lo contrario. Entonces, eso nos permite conocer qué pasaría con la presión de pulso durante cada fase. La presión de pulso aumenta durante la inspiración porque las diferencias se acentúan y disminuye durante la expiración porque las diferencias se disminuyen. Entonces, esa variación de la presión de pulso es lo que nosotros vamos a medir. Pues no es que lo vamos a medir directamente nosotros, sino que la máquina tiene algoritmos que nos permiten ya conocerlo. Lo debemos conocer es cuánto cambia y eso determinará la respuesta a volumen. Entonces, eso es importante recordarlo en caso pues que tengamos esa disponibilidad de monitoreo porque nos permite evaluar si estamos ante un estadio de hipovolemia, veamos alta variabilidad, vean cómo la onda de presión arterial cambia de forma importante con cada ciclo inspiratorio. Normovolemia, pues la variabilidad no es mucha, o hipervolemia, la gente está sobre reanimado, donde vean que la variabilidad es nula. Entonces, esto, como recordamos, tiene una sensibilidad y una especificidad muy buena, validado en diferentes escenarios de choque, tanto séptico, cardiogénico. Entonces, es una variable valiosísima porque ni siquiera se requiere un sistema especial, sino que se puede hacer con un sistema pues, de una línea arterial, ya que esté sincronizada pues, con el ciclo inspiratorio. Entonces, para evaluarlo, pues vamos a ver la variabilidad de la presión de pulso. Pues vamos a calcular la presión de pulso máxima menos la presión de pulso mínima y eso lo vamos a dividir sobre esta fórmula que es la presión de pulso máxima más la mínima sobre 2 y esa relación es lo que da la variabilidad de la presión de pulso. Pues digamos que es una fórmula que, como les comentaba, pues la podemos, está disponible online, pero que usualmente la incorporan algunos dispositivos. Entonces, con esto podemos hacer pues un enfoque algorítmico, entonces vamos a ver si el paciente, vamos a ver si requiere un aumento en el volumen latido a través de aumentar el volumen o si requiere un aumento en el gasto cardíaco a través de otro tratamiento. Entonces, vamos a ver que si estamos seguros que se midió adecuadamente la presión, porque el dispositivo está calibrado, está adecuado, posicionalmente adecuado, y la manguera no está obstruida de la línea arterial, el paciente está bien ventilado, es decir, está bien sedado, con una buena copla de ventilador, y tenemos un volumen corriente adecuado, con una frecuencia cardíaca regular, podemos evaluar esa diferencia. Y si la diferencia es baja, es decir, que el paciente no tiene buena variabilidad porque lo que está hipervolémico, entonces no requiere líquidos, no requiere pues líquidos, sino que requiere o tratamiento inotrópico o vasodilatador, dependiendo pues del escenario particular. Contrario al paciente que sí está, digamos,
con una variabilidad alta que requiere líquido, o bajar las presiones del ventilador, o sea, la presión al final de la respiración, o el volumen corriente para disminuir la presión intratorácica y que se aumente la precarga. Entonces, ¿qué ventajas tenemos? Son mediciones que son automáticas, pero realmente yo les di la fórmula, pero eso no hay que pensarlo, pues la fórmula la calcula la máquina. Es fácil de realizar porque pues es la presión arterial que se toma día a día en la línea arterial, no hay que hacer ninguna maniobra especial y tiene muy buena validación. ¿Qué es importante? Que tiene que estar en ritmo sinusal con una frecuencia regular, si no, no se puede estimar porque la presión de pulso variará solamente por el hecho de que la frecuencia irregular hace que el volumen latido al latido sea distinto, aleatorio, dependiendo de la frecuencia. Entonces, esa diferencia no va a estar marcada por realmente la precarga ni la poscarga del paciente, sino por el mismo arritmia irregular que tiene el paciente. La ventilación espontánea tampoco la permite, digamos, que calcular, porque va a ser una ventilación que es, digamos, inconstante, que también afecta de forma aleatoria la diferencia de la presión y no nos permite con certeza determinarlo. Las mismas valvulopatías porque alteran el volumen o la presión de pulso sin realmente, pues, que represente realmente el gasto cardíaco, como sería principalmente la insuficiencia aórtica. Entonces, en ese sentido, tenemos también la variabilidad de volumen sistólico. Entonces, el volumen sistólico, como les comentaba, es el volumen que se eyecta en cada sístole. Entonces, es muy sencillo, pues depende de cuánto volumen había y cuánto volumen quedó. Entonces, el volumen que se eyecta, entonces es esa fórmula. ¿Y cuánto es la variación? Es la diferencia entre el máximo y el mínimo sobre el promedio en 30 segundos. Si aumenta o varía más de un 12 o 10%, dependiendo de la serie, no predice respuesta al volumen. Eso también se ha validado en diferentes escenarios, pues diferentes pacientes, pero debemos recordar que, pues obviamente, requiere la experticia de lograr o saber manejar el ecógrafo. ¿Por qué? Porque pues vamos a ver que eso se puede estimar a través de diferentes métodos, pero fundamentalmente existe, vamos a ver el método a través de la ecocardiografía a la cabecera del paciente. Otro método que podemos utilizar es la prueba de oclusión expiratoria. Aquí tenemos el paso a paso. Veamos cómo comenzamos con un paciente que estaba monitorizado bien en tiempo real, con todos los parámetros óptimos, es decir, todo bien calibrado y listo para realizar la prueba. Posteriormente, es decir, un paciente debe estar ya estabilizado. Posteriormente, pues con todo asegurado, su vía aérea, es decir, que un evento durante la prueba pues no va a discurrir en complicaciones para el paciente. Vamos a medir el gasto cardíaco, pues con el dispositivo que estemos utilizando durante el periodo de estabilidad. Se mide el gasto cardíaco, listo. El siguiente es que vamos a hacer una pausa, es decir, una apnea que dura al menos 15 segundos de forma pues artificial. ¿Eso que va a permitir? Que como no hay presión intratorácica, va a aumentar el retorno venoso al corazón. Eso va a producir un aumento o vamos a llevar al paciente a una expansión de volumen, y cuando termine esa expansión de volumen vamos a mirar cómo aumentó el gasto cardíaco. Entonces, esta prueba nos permite ver si el paciente aumenta su gasto cardíaco con el aumento de esa precarga por la pausa expiratoria, pues la pausa inspiratoria predice una buena respuesta al volumen con muy buenos parámetros de sensibilidad y especificidad. ¿Qué es importante? Que, pues obviamente en pacientes que tengan un compromiso importante de la oxigenación por pues, o por problemas dentro del aparato pulmonar pues, o ventilatorio, por X o Y razón, pues no van a tolerar la prueba porque pues obviamente van a presentar hipoxia. Entonces, si bien es fácil de realizar y se realiza en la cabecera del paciente, requiere pues que esté intubado, entonces no es para todo el mundo y que pueda tolerar esa paradoja respiratoria, porque si no, no hay forma pues de
de realizar la prueba. La elevación de las piernas pasiva es una cosa que realmente lo hacen hasta pues en un centro comercial. Pues usted se desmaya en un centro comercial, ¿qué le hace la gente? Le eleva las piernas. Entonces a alguien se le ocurrió que ese método también sirve para estimar si el paciente que está en choque le pueden servir los líquidos. Entonces, algo similar a lo que se hace, pues usted tiene el paciente con la cabecera elevada a 45 grados, bien estable, pues con todos sus dispositivos adecuadamente colocados y asegurados. Luego de esto, hace que el paciente se eleve las piernas y se baje la cabecera. Este ajuste se debe hacer realmente utilizando los controles de la cama sin tocar al paciente para evitar inducir dolor o despertarlo. Y con este cambio de posición, pues vamos a esperar a que se aumente el retorno venoso de las piernas hacia el corazón, lo que nuevamente va a causar una expresión de volumen y esto nos permite medir ese incremento en el gasto cardíaco. Pues es un reto de volumen reversible con la sangre pues, del paciente que está en sus piernas y también tiene una buena validación para medir el aumento del volumen sistólico, volumen, digamos, del gasto cardíaco, nos permite, digamos, de forma certeza o nos apoya el diagnóstico de hipovolemia que responda a líquidos. Es importante que la elevación de 45 grados de las piernas debe ser de 90 segundos. Ese es útil en muchos tipos de choque, especialmente en choques distributivos. Pero nuevamente como desventajas, pues si bien es nuevamente no invasivo, no requiere muchas condiciones especiales y es reversible porque no se le colocan líquidos al paciente, sino que es su misma sangre que recircula, es importante que si el paciente tiene alguna complicación mecánica que impida la movilización de miembros inferiores, pues no se va a poder realizar esta prueba. Pues requiere que el paciente no tenga una contraindicación para movilizar los miembros inferiores o movilizar la columna. Nuevamente, pues si el paciente tiene medidas de compresión, pues hay que retirarlas porque ellas van a hacer que son un falso negativo a la prueba, entonces eso nos va a alterar los resultados. El reto de líquidos funciona muy similar. Nuevamente, el paciente bien preparado, vamos a medir el gasto cardíaco y luego vamos a influir 100 de salino durante 60 a 120 segundos y posteriormente se infunde el resto del bolo de 500 que sería hasta 400 y luego se mira el gasto cardíaco. Este es el mini fluid. El mini fluid tiene, digamos que un rendimiento bueno, pero no es el ideal, pero es un rendimiento bueno para determinar la respuesta a volumen en este metaanálisis de 33 estudios. Vean que su sensibilidad es entre el 80 y 90% y la especificidad también similar con una OC que es realmente bueno. Entonces nos permite también verificar. Entonces tenemos tres alternativas: el mini reto de líquidos, o el mini fluid, en relación de la pasividad de miembros inferiores, o la prueba de oclusión al final de la expiración. Entonces, realmente el método a elegir depende uno de la experticia de uno también, pero también importante que el paciente tolere cualquiera de los métodos. Recordemos pues que si este es un bolo pequeño de líquidos, de todas formas un paciente que esté sobrecargado o que tenga riesgo de sobrecarga por una falla renal, cirrosis o falla cardíaca, pues no sería tampoco el método ideal para utilizar en este paciente. Entonces, recordemos entonces que pues se han hecho pruebas para compararlo y vamos a ver que en pacientes que estén inestables en la UCI, pues una prueba negativa nos dice que el paciente no responde a líquidos, una prueba positiva es que sí. Entonces, en ese sentido, vamos a colocar a un aporte de líquidos y dependiendo de estos resultados, vamos a definir si vamos a hacer o no otra prueba adicional, pues luego de la primera prueba utilizada, para definir si se pasa a reanimación con líquidos o se utiliza un método pues, vasopresor. Los métodos no invasivos son estudios con Doppler pues, o estudios con impedancia. En general, nuevamente funcionan como muy similar a lo que habíamos dicho antes, estimando la cantidad de flujo sanguíneo de la aorta a través de su sección transversal y de la velocidad de flujo medida por Doppler, y eso nos permite estimar el gasto cardíaco.
que es importante que vean que el dispositivo implica que la sonda vaya por el esófago hasta la aorta y haga de cuenta como si fuera una ecocardiografía transesofágica, pero pues no está focalizada en el corazón, sino en la aorta. Entonces, eso nos permite ver diversas formas de onda donde el cambio de la variable hemodinámica va a alterar la forma de la onda y por ende vean que, por ejemplo, una depresión miocárdica por un choque cardiogénico, la onda va a ser pequeña y curveadita, no va a tener la punta de aceleración, pero un paciente que tenga aumento de la precarga por respuesta a líquidos va a hacer una onda grande puntiaguda. Entonces, esto se ha validado eh, en diferentes ensayos. Entonces se utilizó este metaanálisis para estimar pues realmente todo, cómo era el rendimiento. Existe una buena concordancia con el gasto cardíaco, pero siempre o más frecuentemente en pacientes quirúrgicos en lo que se realiza en monitoría intraoperatoria. Sus limitaciones fundamentales es que pues obviamente requiere un dispositivo que es costoso y que debe estar el paciente nuevamente muy bien sedado porque cualquier movimiento de la sonda que mueva de posición el monitor pues o la sonda donde se está midiendo va a alterar la calibración y va a quitar pues obviamente el rendimiento tan bueno que tiene. Por eso, pues se requiere un adecuado entrenamiento no solo del médico que inserta la sonda, sino de todo el equipo para un adecuado manejo del dispositivo y por eso su uso no es tan extendido de forma generalizada. La bioimpedancia es un método que utiliza, pues digamos, la conductancia y la resistencia de la pared torácica para estimar estas mismas variables que estábamos diciendo y es realmente importante porque pues obviamente también es un avance tecnológico que emociona mucho porque permite medir el gasto cardíaco, medir la composición del tórax, evaluar diferentes variables hemodinámicas desde solamente unos simples parches como si fuera un monitor de ritmo cardíaco. Lastimosamente, el error estadístico en la prueba es altísimo. Vean que pacientes de cirugía cardíaca, cuidado intensivo, embarazadas, cirugía mayor, es casi que un caricellazo los signos o el gasto cardíaco estimado por impedancia. Entonces, la impedancia ha perdido pues, el protagonismo que ganó a un inicio por estos estudios que muestran que su rendimiento no es el óptimo. Entonces, aún posiblemente esta tecnología no esté lo suficientemente desarrollada para su uso generalizado y debemos esperar que se desarrolle un poco más. Entonces, estos estudios, digamos, estos otros métodos muestran que realmente la concordancia hasta ahora no es la mejor y no deberían utilizarse realmente como el método primario para la toma de decisiones. Tiene muchas limitaciones, pues obviamente un paciente gran quemado no se le pueden poner porque tiene la piel, digamos, herida, el movimiento del paciente puede alterar o despegar el dispositivo, pues son dispositivos eléctricos, entonces el paciente tiene que ser llevado a una resonancia, pues va a estar alterado, entonces toca retirárselos, entonces toca ponerle otro monitoreo, pacientes que tengan arritmias también se altera, que tengan un derrame pleural, un hemoneumotórax, la impedancia se va a alterar y no se va a lograr calcular de forma adecuada. Es ahí donde surge el POCUS, que creo que pues hemos hablado mucho a lo largo de todo el diplomado, como una estrategia importante. Realmente la ecocardiografía es un procedimiento que realiza un sonografista, que sea cardiólogo o un enfermero sonografista, especialista en sonografía cardíaca, que requiere una técnica óptima para que sea confiable, pero cuando estas metas se logran y hay un entrenamiento adecuado del personal de cuidado intensivo, se puede a través de algunas medidas en la ecocardiografía transtorácica estimar cuál es el gasto cardíaco y otras variables importantes a la hora de tomar decisiones del paciente, excluyendo también cardiopatía estructural, compromiso de la caja torácica, compromiso pues, derrame pleural o alguna otra complicación que esté afectando al paciente. Entonces, ¿qué vamos a ver y cómo vamos a medir el gasto cardíaco a través de la ecocardiografía? Vamos primero a calcular el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Pues ahí se calcula un área de un círculo con la formulita del área del círculo. Ahí se debe medir en el eje para externar largo. Hay que hacer un zoom hacia el tracto de salida del ventrículo, es decir, desde donde sale el ventrículo hacia la aorta. Ahí vamos a medir el diámetro en centímetros
y utilizando la fórmula, pues se va a calcular el área. Pues eso también usualmente lo hace el equipo de forma automática si tiene programada la fórmula. Luego hay que calcular pues digamos, la velocidad o la integral de la velocidad de flujo a través de ese área. Entonces, ahí se busca una vista que se llama la apical de 5 cámaras. Esa apical de 5 cámaras es aquí donde vemos las 5 cavidades que conocemos como ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha y la aorta como quinta cavidad. Y se va a ubicar digamos que el detector del Doppler. Esta rayita significa cuando usted quiere medir un Doppler, pone esta rayita donde quiere que se tome la medición por ultrasonido, y eso va a permitir calcular estas ondas de velocidad de flujo. Entonces, esto es velocidad, esto es tiempo. Entonces, aquí a través de eso se puede calcular la integral de esto. Nos va a medir a través del Doppler pulsado cuál es la velocidad máxima de la sangre cuando atraviesa la válvula aórtica o el tracto de salida del ventrículo derecho, viendo la velocidad máxima. Esta de aquí abajito, no la mínima, sino que esta es la máxima, porque va hacia abajo, entonces está alejando, entonces la velocidad máxima es esta. Con esa fórmula, pues se puede calcular el gasto cardíaco con buena sensibilidad, buena especificidad, muy buena correlación, pero digamos que tiene menos sesgo que el eco transesofágico y otras y menos complicaciones, porque pues obviamente se mide de forma no invasiva. Nos permite adicionalmente ver otras variables como la función diastólica del ventrículo, la fracción de eyección, la función diastólica, si hay una disfunción del ventrículo derecho, signos que hablen de TEP, evaluar el pericárdico si tiene taponamiento cardíaco o no, evaluar si hay hipovolemia por una, digamos, ver cómo está la cava, ver la respuesta a líquidos, también por el índice de compresividad o distensividad de la cava. Entonces, es importante que la ultrasonografía en el choque es una variable muy importante dentro de lo que es el monitoreo. Entonces, aquí tenemos este capítulo del doctor Pérez. El doctor Pérez es un intensivista colombiano que, digamos, ha investigado mucho en el uso del ultrasonido en los diálogos intensivos, y les recomiendo mucho que le peguen una revisada a esta revisión, valga la redundancia, porque es valiosísima los aportes que nos da este grupo de autores sobre cómo se debe interpretar el choque a través del ultrasonido. Veamos que tenemos una falla circulatoria con o sin pues, gasto cardíaco disminuido. Tenemos gasto o índice cardíaco pues normal, vemos que está indexado por metro cuadrado, o disminuido. En el disminuido, pues tenemos el obstructivo, el cardiogénico o el hipovolémico, y tenemos diferentes causas y pues, signos que nos pueden indicar esas causas. Entonces tenemos un derrame masivo, colapso ventrículo derecho, variabilidad de la presión transmitral, neumotórax, embolismo pulmonar o síndrome de McConnell, pues con ventilación del ventrículo derecho o el de 60-60, que nos permiten, o pues el trombo en tránsito, si lo llegamos a observar, pues el diagnóstico de TEP y un síndrome, un trastorno, un choque obstructivo. Si tenemos un choque cardiogénico, vamos a tener un aumento importante de las presiones de llenado medido pues, por la relación de la onda E sobre la onda A, la onda E sobre E', y la presión de arteria pulmonar elevada. Eso nos va o se va también a manifestar por hipoquinesia o quinesia de algunos segmentos, por ejemplo, un paciente que esté con un síndrome coronario agudo, con un choque cardiogénico, o una miocarditis o un tacopsudo, una disfunción del ventrículo derecho, desplazamiento del septo, también un paciente que tenga un compromiso del ventrículo derecho por un infarto o una hipertensión pulmonar importante. También tenemos el hipovolémico, pues otros signos, como es en vez de presiones de llenado elevadas, van a estar presiones de llenado bajas. Podemos buscar y utilizar el mismo sonda o el mismo ultrasonido para buscar hacer un protocolo FAST o un FAF, buscando sangrado agudo o líquido libre, o buscando, digamos, pues otros signos que nos permitan llegar al diagnóstico. En la obstrucción dinámica de datos de salida podemos ver la hipertrofia del septo, cómo hay un gradiente de presión a través del tracto de salida ventrículo izquierdo,
si hay o no respuesta al líquido por ese cálculo del volumen sistólico y del gasto cardíaco, ver pues el acoplamiento de ambos ventrículos y el acoplamiento ventriculoatrial. Es decir, hay muchísimas variables que podemos evaluar a través del ultrasonido en el paciente con choque. Recordemos la tabla, las variables clásicas que nos ayudan a definir el tipo de choque, pero este artículo del doctor Pérez, un momentico que se me está cargando el computador. Me pena con ustedes. Nos da estos algoritmos muy valiosos para recordar y tener a la mano el manejo del paciente con choque a través del ultrasonido. Entonces, recordemos un choque con bajo índice cardíaco calculado, pues como les comentaba, puede buscar signos clínicos de taponamiento cardíaco sí, de taponamiento cardíaco para descomprimir pues rápidamente. Vamos a tener un choque entonces obstructivo. Si tenemos un choque obstructivo, pues vamos a buscar signos de embolia pulmonar y eso pues el paciente con choque indica trombolisis para solucionar de forma rápida el choque. Si hay efusión pericárdica, mirar si hay signos de taponamiento o no y definir entonces si se descomprime el drenaje pericárdico o se descomprime, por ejemplo, un neumotórax. También podemos tener un paciente que tiene un choque no obstructivo, donde tenemos variables que nos permiten determinar si estamos en un choque cardiogénico o un choque hipovolémico, y a través de esos protocolos definir entonces qué vamos a seguir, si va a ser una tomografía o una endoscopia buscando un sangrado oculto, si vamos a utilizar o a mirar si existe la presencia de un sangrado o de un síndrome aórtico agudo, o si estamos frente a una disfunción cardíaca, si es del ventrículo derecho o ventrículo izquierdo, buscando si existe o por lo menos qué perfil de choque cardiogénico tenemos y si se beneficia del inicio de inotrópicos, vasopresores y diuréticos si estamos ante una falla cardíaca o manejo pues, inotrópicos si tenemos una falla cardíaca derecha. En caso que tengamos un índice cardíaco alto, podemos tener un choque distributivo. Vamos a buscar si existen signos de obstrucción dinámica de tracto salida de ventrículo izquierdo, porque esto pues obviamente ocurre fundamentalmente en pacientes con miocardiopatía hipertrófica que tengan hipertrofia asimétrica del septo, pero que van a llegar al caso que se te inicien vasopresores a un colapso hemodinámico importante por un colapso ventricular, es decir, como el gradiente va a estar tan alto, el ventrículo se puede robar a sí mismo y se puede colapsar, y también te puede llevar a un colapso hemodinámico súbito y en la muerte. Entonces ahí vamos a quitar los inotrópicos y vamos a reanimar es con líquidos y incluso se pueden llegar a utilizar beta bloqueadores para disminuir ese gradiente del trato de salida. Si hay respuesta a líquido, pues vamos a definir si el paciente va a requerir optimizar la presión cardíaca a través de vasopresores inotrópicos o si va a requerir más líquidos y así dinámicamente pues lo podemos evaluar. Y con eso pues terminamos la clase del día de hoy. Muchas gracias. Me dicen si hay alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Si hay preguntas, lo espero por Instagram.